¿Qué tal amigos? Para hoy les traemos la parte 3 del curso de JavaScript. El objetivo de este video es empezar a comprender de una forma rápida cómo es la sintaxis básica de JavaScript. Por el momento, en esta tercera parte vamos a aprender a crear variables y a utilizarlas en operaciones matemáticas y en estructuras condicionales para la toma de decisiones. Debido a la importancia de comprender correctamente la sintaxis de JavaScript, dejaremos para otros videos lo correspondiente a bloques repetitivos, funciones y eventos. Amigos, para el video de hoy ya tenemos cargado un proyecto en Visual Studio Code. Es una página muy sencilla hecha en HTML y CSS que contiene una información teórica de lo que vamos a ver en el video de hoy. Esta página web está haciendo referencia a un archivo de JavaScript que en este momento está vacío, pero en el cual vamos a incluir todo el código del ejercicio de hoy. Así que amigos, prepárense porque comenzamos. Lo primero que vamos a estudiar son las variables en JavaScript. Debemos saber amigos que cuando programamos, sin importar el lenguaje de programación que utilicemos, siempre vamos a necesitar almacenar datos, sean valores individuales o en conjuntos. Para esto debemos utilizar variables. En algunos lenguajes de programación como C o C#, para la declaración de variables, lo primero que tenemos que hacer es indicar un tipo de dato seguido del nombre de la variable. Por ejemplo, si quisiéramos declarar una variable en la que vamos a almacenar números enteros, tendríamos que declarar el tipo de dato int, el nombre de la variable, para luego dentro de nuestro código poder asignarle por ejemplo un 45 a esa variable. Si quisiéramos almacenar un carácter en una variable, deberíamos declararla de tipo char, luego con su nombre, para así poder asignarle por ejemplo una C. Igualmente, si quisiéramos almacenar valores con números decimales, deberíamos declararla de tipo float, le damos un nombre y así más adelante en nuestro programa podríamos asignarle por ejemplo un 453.45. Ahora amigos, en JavaScript, aunque existen los tipos de dato, las variables no se les debe declarar inicialmente un tipo de dato. Para declarar variables en JavaScript basta con utilizar la palabra reservada var y luego el nombre de la variable. Por ejemplo, en este caso estamos declarando una variable que la vamos a llamar entero. Luego, más adelante en nuestro programa podríamos hacer por ejemplo la siguiente asignación. Asignarle un 45 a nuestra variable entero. Automáticamente en ese momento el intérprete de JavaScript entiende que en esta variable vamos a almacenar momentáneamente números enteros. Ahora, si en nuestro programa declaramos una variable llamada letra y a esa variable le asignamos una C más adelante, el intérprete ya sabrá que vamos a almacenar momentáneamente caracteres en esa variable. De esta misma manera, si por ejemplo declaramos una variable que se llama decimales y a ella le asignamos por ejemplo el número 453.45, el intérprete ya sabrá que vamos a almacenar decimales en esta variable. Amigos, y esto podría ser una ventaja si miramos el siguiente escenario. En los otros lenguajes de programación, donde debemos indicar el tipo de dato cuando declaramos variables, por ejemplo, acá estamos declarando una variable entero donde vamos a almacenar solo números enteros. Entonces, durante todo el programa, lo único que le vamos a poder almacenar a esa variable son números enteros como 45, 50, 1000, etc. ¿sí? Si nosotros quisiéramos almacenar, por ejemplo, una C en esa variable, nos generaría un error el compilador. Lo mismo si quisiéramos, por ejemplo, almacenar una cadena de caracteres. Amigos, esto no pasa en JavaScript, porque en JavaScript, por ejemplo, nosotros podemos declarar la variable entero y en algún momento de nuestro programa asignarle el número 45. En ese momento el intérprete identifica que vamos a almacenar un tipo de dato entero. Pero más adelante en nuestro programa podríamos, por ejemplo, almacenarle una C. En ese momento el intérprete ya capta que lo que vamos a almacenar en ese momento es un carácter y obraría de acuerdo a ello. Lo mismo si le asignamos una cadena de caracteres. Amigos, como lo dije anteriormente, esto podría ser una ventaja, pero también hace que cuando estemos programando debemos tener mucho más cuidado al momento de asignar valores a las variables que creamos. Perfecto amigos, algo más que tenemos que tener en cuenta al declarar variables son sus nombres. En JavaScript tenemos las siguientes restricciones.
No podemos comenzar un nombre de una variable con un número, como por ejemplo en este caso, 5 nombre. Lo que sí podemos hacer es incluir números en medio o al final del nombre de la variable, como vemos acá. Los nombres de las variables pueden contener el carácter barra al piso, ya sea iniciando o en cualquier parte del nombre de la variable. Lo que sí no pueden contener es el guión o barra al medio. Igualmente, ningún carácter especial como el numeral, signos de admiración o de interrogación o asteriscos. El único carácter que podemos utilizar al iniciar el nombre de una variable es el signo pesos o el signo de moneda. Por último, tenemos que tener en cuenta que JavaScript es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Esto quiere decir que si en algún momento nosotros declaramos una variable llamada por ejemplo entero y todo su nombre en minúscula, más adelante no podríamos asignarle valor a esta variable si utilizamos un nombre por ejemplo con la E inicial en mayúscula. En este caso estamos cometiendo un error o asignando simplemente un valor a una variable diferente. Muy bien amigos, ya que tenemos esto de las variables claro, entonces vamos a ir a nuestro proyecto y nos vamos a situar en el archivo de JavaScript que tenemos creado. Primero vamos a ver un ejemplo de utilización de variables y de realización operaciones matemáticas entre ellas. Para este ejemplo vamos a necesitar tres variables y le vamos a asignar los nombres num1, num2 y num3. Asignemos valores a las variables num1 y num2. Ahora, a la variable num3 le vamos a asignar la operación de num1 más num2. Hasta este momento hemos realizado asignación de valores a variables y operaciones aritméticas entre ellas. Realmente, realizar operaciones matemáticas tanto en la vida real como en los lenguajes de programación es muy similar. Simplemente vamos a tener que colocar las variables y en medio el operador matemático que queremos utilizar. Ahora queremos comprobar que realmente en num3 se guarda correctamente la operación que estamos haciendo. Para ello vamos a utilizar la función alert de JavaScript. Esta función de JavaScript recibe un parámetro, el cual indica el mensaje que queremos mostrar al usuario. En este caso, el mensaje que queremos enviar es el siguiente: una cadena de caracteres con el resultado de una suma, dos puntos y un espacio. Luego vamos a utilizar el operador más para concatenar esto con lo que tenga la variable num3 guardado o almacenado como valor. Cuando el operador más se utiliza entre una cadena de caracteres y una variable, lo que hacemos es concatenar la cadena con el valor que almacena la variable. Guardamos el ejercicio, vamos a la vista dinámica y en este momento observamos una pantalla emergente con un mensaje que dice el resultado de la suma es 70. Efectivamente es 60 más 10 es 70. Le podemos dar a aceptar para que continúe la carga de la página. Podemos completar este ejercicio realizando una operación de resta entre dos variables, como lo vemos acá. Simplemente en la variable número 3 vamos a guardar el valor de la resta de num1 menos num2 y simplemente en una alerta enviamos el resultado guardado en num3. Guardamos el ejercicio y vamos a la vista dinámica. Aquí observamos la primera ventana emergente que corresponde a la suma y si yo le doy a aceptar, enseguida me va a salir la ventana emergente que corresponde a la resta, que es 50. Efectivamente 60 menos 10 es 50. Le damos a aceptar y finaliza la carga de la página. En este momento podemos detectar algo muy importante del intérprete de JavaScript. Él va analizando línea por línea de nuestro código y va realizando las operaciones correspondientes. Cuando llega a esta línea, que es la alerta o la ventana emergente, realiza la operación interna, muestra el mensaje y se detiene completamente hasta que nosotros le demos clic en aceptar. En ese momento toda la interpretación del código se detiene hasta que nosotros o el usuario interactúe con el botón de aceptar. Cuando oprimamos ese botón, ahí sí continúa con las siguientes operaciones desde el punto donde quedó detenido. Podemos completar este ejercicio realizando las operaciones de multiplicación y división, que son los 4 operadores aritméticos más comunes.
Guardamos el ejercicio y vamos a la vista dinámica y obtendríamos este resultado: la operación de la suma, la operación de la resta, multiplicación y la división. Sencillo hasta acá, amigos, ¿verdad? Vamos a comentar un momento esta sección de acá hasta acá para realizar un ejercicio ahora con cadena de caracteres. Declaremos estas tres variables: cadena 1, cadena 2 y cadena 3. Asignemos los siguientes valores. A la variable cadena 1 le asignamos esta cadena, primer parte de la cadena, y a la cadena 2 esta, segunda parte de la cadena. Ahora, a la variable cadena 3 le vamos a asignar el siguiente valor: lo que tiene cadena 1 lo concatenamos con una cadena que significa un espacio en blanco. Luego lo volvemos a concatenar con lo que tenga cadena 2. Esta asignación que vemos acá la estamos realizando para que ustedes se den cuenta cómo funciona el operador más cuando está entre variables de tipo cadena de texto. En vez de sumar sus valores como lo haría con números, lo que hace es concatenar lo que tiene la cadena 1 con lo que tiene la siguiente cadena con lo que tiene la siguiente cadena. Para ver este resultado en acción, podríamos generar una alerta para mostrar lo que tiene en este momento la variable cadena 3. Guardamos y en la vista dinámica tendríamos una ventana emergente que dice primera parte de la cadena, un espacio, segunda parte de la cadena, que efectivamente es lo que nosotros almacenamos con esta asignación en la variable cadena 3. Muy bien, amigos, finalicemos la ejecución, vamos a nuestro código y volvamos entonces a comentar este código, porque ahora vamos a ver un ejemplo de la utilización de condicionales para la toma de decisiones y la utilización de los operadores lógicos en JavaScript. Con la utilización de estas estructuras condicionales y operadores lógicos vamos a poder generar un código un poco más inteligente que el que acabamos de ver anteriormente. Veamos esto a través del siguiente ejemplo. Vamos a necesitar estas dos variables, num1 y num2. Asignemos los siguientes valores iniciales a estas variables. Num1 le asignamos el valor de 50 y a num2 le asignamos el valor de 45. Vamos a ver la primera instrucción condicional, que es la if-else. Esta condicional representa de la siguiente forma: si se cumple una condición, entonces realizamos unas instrucciones, pero si no se cumple esa condición, realizamos otras instrucciones. Veamos cómo se representa esto en el código. Coloquemos este código y analicémoslo. Comenzamos la instrucción con la palabra if y con esto nos referimos a lo siguiente: si esta condición que está entre paréntesis se cumple, vamos a realizar las instrucciones que están entre estos corchetes, o sea, esta alerta de acá. La condición que estamos evaluando es la siguiente: si el valor de la variable num1 es mayor que el valor de la variable num2, ejecutaríamos las instrucciones que están dentro de estos paréntesis. En este caso enviamos una alerta al usuario indicando que el num1 es mayor que el num2. Ahora, si no se cumple esta condición, entonces lo que ejecutamos es las instrucciones que están dentro de estos paréntesis. En este caso sería mostrar una alerta al usuario indicando que el número 1 no es mayor que el número 2. Y esto es a lo que nos referimos cuando decimos código más inteligente, porque a través de la toma de decisiones vamos a poder determinar si ejecutamos unas instrucciones u otras. Al ejecutar este programa tendríamos el siguiente resultado: en la variable num1 tenemos un valor de 50 y en la variable num2 tenemos un valor de 45. Por lo tanto, esta condición se cumpliría porque num1 en este caso es mayor que num2. Entonces deberíamos presentarle esta alerta al usuario. Guardemos y vamos a la vista dinámica y en este caso nos damos cuenta que efectivamente la ventana emergente nos dice que el num1 es mayor que el num2. Cerremos la ejecución y volvamos al código. Ahora, si alteramos, por ejemplo, el valor de la variable num2 y colocamos, por ejemplo, 60 y guardamos, en la ejecución del programa deberíamos entrar ahora a esta instrucción porque esta condición ya no se cumple. Veamos en ejecución el programa.
Efectivamente vemos ahora cómo el mensaje de alerta nos muestra que el número 1 no es mayor que el número 2, que era efectivamente la alerta que está en la condicional si no se cumple esta condición. Complementemos un poco más este ejercicio. Coloquemos este código en el que vamos a hacer una anidación o integración de condicionales. Con estas instrucciones tenemos la siguiente lógica. Si se cumple la condicional que tenemos acá, o sea, que el número 1 sea mayor que el número 2, entraríamos y hacemos esto de acá. Pero si esa condicional no se cumple, tenemos otra condicional anidada en la que validamos nuevamente. Si el número 1 en este caso entonces es menor que el número 2, haríamos estas instrucciones. Y finalmente, si no era esta y no era esta de acá, pues lo que hacemos es ejecutar finalmente estas instrucciones. Veamos cómo se comporta nuestro programa con la configuración de las variables como las tenemos en este momento. En esta primera estructura condicional tendríamos el siguiente resultado. num1 es mayor que num2, como esto no se cumple en este momento, saltaríamos a este si no y ejecutaríamos las instrucciones que están acá. En la estructura condicional anidada tendríamos el siguiente resultado. Nuevamente validamos num1 es mayor que num2, como esto no se cumple, saltamos a la condición si no. Dentro de estos corchetes tenemos nuevamente otra instrucción condicional, en la cual validamos num1 es menor que num2, como efectivamente eso se cumple en ese momento, entonces se ejecutarían estas instrucciones y daríamos por terminada la ejecución de nuestro programa. Guardemos y veamos en ejecución el programa. Primera ventana emergente que vemos es el número 1 no es mayor que el número 2. Efectivamente entró a esta parte de acá. Si le damos a aceptar, mostramos entonces la siguiente ventana en donde nos indican que el número 1 es menor que el número 2. Efectivamente el programa ejecutó la línea que habíamos previsto. Bien amigos, esta es una de las estructuras condicionales que tiene JavaScript para nosotros. Vamos a comentar esto porque vamos a ver otra estructura condicional. Esta nueva estructura condicional es el switch y funciona de la siguiente forma. Vamos a necesitar una variable que vamos a llamar color. A esa variable le vamos a asignar este valor, rojo, una cadena de caracteres. Ahora vamos a hacer uso de la estructura condicional switch de la siguiente forma. Comenzamos la instrucción con la palabra reservada switch. Seguido, entre paréntesis, vamos a colocar la variable que vamos a evaluar. En este caso es la variable color. Y dentro de los corchetes vamos a colocar cada uno de los casos de evaluación. Cada caso a evaluar lo comenzamos con la palabra case, como lo vemos acá. En este primer caso estamos validando lo siguiente. Si el valor de la variable color es igual a blanco, entonces debemos ejecutar las instrucciones que están en este caso. Si esa condición se cumple, mostraríamos una alerta al usuario indicando en inglés white. La siguiente instrucción que se ejecuta en este caso es un break. Es una palabra reservada de JavaScript que indica que apenas termine de ejecutar este caso, se termine la ejecución del switch, evitando que se ejecute también la instrucción o el caso por defecto que está al final del switch. Bien amigos, como este primer caso no se cumple, entonces entraríamos a validar el siguiente caso y validaríamos la variable color es igual a negro. Como tampoco se cumple, entonces pasamos al siguiente caso. Acá validamos el valor de color es igual a rojo, entonces como este caso sí se cumple, ejecutaríamos esta alerta, mostraríamos un mensaje al usuario que dice en inglés read y terminaríamos el caso con la instrucción break, indicando que ya se ejecutó esto, que por favor no se vaya a ejecutar la instrucción por defecto. Guardemos el programa y veamos en ejecución. Vemos como la ventana emergente nos muestra el mensaje que dice en inglés read, porque efectivamente entró a este caso. Amigos, ¿qué pasa si a esta variable color le cambiamos el valor y por ejemplo le colocamos gris?
Dentro del switch, ninguno de los casos que tenemos acá concuerda con el color gris. Por lo tanto, la ejecución de este switch entraría al caso por defecto. Y el mensaje que le mostraríamos al usuario sería una alerta indicando no se pudo determinar el color. El caso por defecto no es necesario incluirlo dentro de un switch, pero siempre se recomienda incluirlo, ¿vale amigos? Guardemos el programa y veamos rápidamente en la vista dinámica que obtenemos. Se nos presenta la ventana indicando no se pudo determinar el color y efectivamente, como teníamos un color gris, entró a la instrucción por defecto y se mostró este mensaje. Perfecto amigos, espero esté quedando todo claro hasta este momento. Vamos a comentar este código porque ahora vamos a ver algo muy importante que tiene JavaScript. Recordemos amigos que cuando estamos utilizando las estructuras condicionales, dentro de la condición vamos a poder realizar comparaciones a través de los operadores, precisamente operadores de comparación. En esta lista tenemos, por ejemplo, el operador mayor que, mayor o igual, menor o menor o igual. Y en JavaScript, para los operadores de igualdad y de desigualdad, tenemos la siguiente particularidad. Si comparamos dos expresiones a través del operador igual, tendríamos un resultado verdadero si los valores de las expresiones son iguales. Pero en JavaScript existe el operador de estricta igualdad, que se representa a través de tres iguales. Si utilizamos este operador para comparar dos expresiones, tendríamos un valor verdadero si las dos expresiones son iguales, tanto sus valores como el tipo de dato. Tenemos una situación parecida con el operador de desigualdad. Si utilizamos este operador para comparar dos expresiones, tendríamos un valor verdadero si los valores de las dos expresiones son diferentes. También podemos utilizar el operador de estricta desigualdad, que se representa con el signo de admiración y los dos iguales. Si comparamos dos expresiones con este operador, vamos a tener un valor de verdadero si las dos expresiones son diferentes, ya sea en su valor o en su tipo de dato. Veamos un ejemplo práctico para ver la diferencia entre estos operadores. Aclaremos el tema de estos operadores normales y estrictos. Para este ejemplo vamos a necesitar declarar dos variables, la variable 1 y la variable 2. Asignemos los siguientes valores a estas variables. A la variable 1 asignémosle el número 5 pero en forma de cadena de caracteres y a la variable 2 asignémosle el 5 como número entero. Ahora utilicemos la estructura condicional if-else para validar la igualdad de estas dos variables y utilicemos otra estructura condicional if-else para validar la estricta igualdad entre estas dos variables. Analicemos esta primera comparación, la de igualdad. Al operador de igualdad solo le importa el valor. Como vemos acá, variable 1 tiene un valor de 5 y la variable 2 tiene un valor de 5, sin importar el tipo de dato. Por lo tanto, aquí encontramos que ambas variables su valor es el mismo. Por lo tanto, entrará a esta instrucción y mostrará un mensaje que dice que la variable 1 es igual a la variable 2. Ahora, acá en esta instrucción, en el operador de estricta igualdad, sí se tiene en cuenta el tipo de dato de las variables. Aunque el valor para ambas variables es el mismo, o sea 5, el tipo de dato sí es diferente, porque para la variable 1 estamos indicando que se está almacenando un tipo de dato cadena de caracteres, porque el valor lo tenemos entre las comillas dobles. En cambio, en la variable 2 es un tipo de dato entero. Por lo tanto, al realizar la comparación de estricta igualdad, se va a ingresar al si no, porque acá encontramos que el tipo de dato es diferente. Guardemos el programa y realicemos la ejecución. Vemos que el primer mensaje dice la variable 1 es igual a la variable 2 cuando utilizamos el operador de igualdad. Aceptemos para que se nos presente la siguiente ventana en la cual vamos a observar la variable 1 es diferente a la variable 2 utilizando el operador de estricta igualdad.
porque ya habíamos visto que aunque su valor es igual, los tipos de datos son diferentes. Amigos, es muy importante tener claro cuándo vamos a utilizar el operador de igualdad o el de estricta igualdad, según nuestras necesidades en el programa que estemos construyendo. Muy bien amigos, vamos a comentar esta sección de acá para ver ahora cómo funciona el operador de desigualdad y el de estricta desigualdad. Incluyamos las siguientes instrucciones en nuestro programa. En esta primera estructura condicional vamos a validar la desigualdad de estas dos variables y en esta estructura vamos a validar la estricta desigualdad de las dos variables. Veamos qué sucedería en estas instrucciones si la variable 1 y la variable 2 son igual a 5, pero una es de tipo de dato cadena y otra de tipo de dato entero. En esta primera condicional vamos a validar solo valores. Entonces, validamos el valor de la variable 1 es diferente al valor de la variable 2. Como sabemos que ambas son 5, son iguales. Por lo tanto, entraría a esta instrucción de acá, indicándole al usuario que la variable 1 no es diferente a la variable 2, porque según el operador de desigualdad, estas dos variables son iguales su valor. Ahora, en esta instrucción vamos a realizar la validación de estricta desigualdad. De antemano ya sabemos que la variable 1 y la variable 2 tienen el mismo valor, pero si nos fijamos, su tipo de dato es diferente. Uno es de texto y uno es de tipo entero. Entonces, en esta comparación vamos a tener una desigualdad de tipo. Por lo tanto, entra a esta primera instrucción y le mostraría al usuario que la variable 1 es diferente a la variable 2. Guardemos el programa y veamos qué pasa en la ejecución. La primera ventana nos muestra que la variable 1 no es diferente a la variable 2, o sea que sus valores son prácticamente iguales. Oprimimos el botón aceptar para que se nos muestre la siguiente ventana, en donde tenemos el mensaje: la variable 1 es diferente a la variable 2, utilizando el operador de estricta desigualdad. Esto pasa porque aunque su valor es igual, su tipo de dato es diferente. Por lo tanto, muestra una diferencia entre las dos variables. ¿Listo amigos? Entonces aceptemos y volvamos al código. Perfecto amigos, entender la sintaxis de un lenguaje de programación nos garantiza la comprensión de su estructura y nos facilita la labor de programación. Por tal motivo amigos, es muy importante que por su cuenta realicen ejercicios para reforzar el manejo de variables, operadoras y estructuras condicionales. Esta labor de investigación y de práctica esta vez corre por vuestra cuenta, así que adelante amigos. Muy bien, hemos llegado al final de este video tutorial. Gracias por tomarse un tiempo para aprender con nosotros. Recuerden, somos videojuegosyDesarrollo.com y como es de costumbre, en la descripción de este video dejamos información importante y el código fuente del ejercicio de hoy. Amigos, no dejen de ver los próximos videos de este curso, suscríbanse a este canal de aprendizaje para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos y contenidos. Hasta una próxima, chao.